¿Sabías que Chiapas tiene la cascada más ancha de México? Una selva que es pulmón del continente americano y un cañón tan profundo que tiene su propio clima. ¿Que aquí nacieron civilizaciones que calcularon el universo sin telescopios? ¿O que debajo de sus montañas corren ríos subterráneos que nadie ha terminado de explorar? Chiapas no es solo café y ruinas, es fuerza geológica, misterio vivo y una geografía que desafía todo lo que crees saber sobre México. Prepárate porque hoy vas a descubrir 50 datos impactantes sobre la geografía de Chiapas que van a sacudir todo lo que pensabas saber del sur profundo de este país. 50. El estado que no siempre fue México. Chiapas no nació siendo parte de México. Fue provincia de la Capitanía General de Guatemala durante la colonia, y cuando Centroamérica se independizó en 1821, Chiapas quedó flotando entre dos naciones. Fue hasta 1824 cuando los chiapanecos votaron por anexarse a México. Un plebiscito real, no una conquista. La Sierra Madre actúa como barrera natural que separa el territorio de la altiplanicie mexicana. El relieve habló primero que los políticos. Chiapas pertenece geográficamente a una transición entre México y Centroamérica, y esa dualidad se siente hasta hoy en su flora, su fauna y su gente. 49. La selva que respira por México. La selva lacandona es uno de los macizos forestales tropicales más grandes que quedan en Norteamérica. Abarca más de 1 millón de hectáreas en la región de las Cañadas y la frontera con Guatemala. La biodiversidad es demencial. Más de 3.000 especies de plantas vasculares, 600 especies de mariposas y cerca de 340 especies de aves registradas. La lacandona produce oxígeno y retiene carbono a una escala que afecta el balance hídrico de todo el sureste mexicano. No es un parque de diversiones natural, es un órgano vital del país que sigue siendo destruido a ritmo acelerado. 48. El cañón que tiene su propio cielo. El Cañón del Sumidero es una de las formaciones geológicas más espectaculares de México. Sus paredes verticales alcanzan más de 1.000 metros de altura en algunos puntos. Fue tallado durante millones de años por el río Grijalva, que encontró una grieta en la sierra de Chiapas y se fue abriendo camino hacia el mar. Lo más impresionante no es su altura, es su microclima. Dentro del cañón, la temperatura y la humedad son completamente distintas al exterior. Las paredes bloquean el viento y crean un efecto invernadero natural. Por eso en sus paredes crecen plantas que no existen en ningún otro lugar del estado. Es un ecosistema encerrado entre roca que el río tardó millones de años en construir. 47. El río que mueve medio México. El Grijalva nace en Guatemala, atraviesa toda Chiapas y desemboca en el Golfo de México tras recorrer más de 730 kilómetros. Las presas Nezahualcóyotl, Malpaso, La Angostura y Chicoacén están todas sobre él. La presa Chicoacén es una de las más altas del mundo, con 200 metros de cortina. En conjunto, estas presas producían cerca del 40% de la energía hidroeléctrica nacional en su momento de mayor capacidad. Chiapas genera luz para millones de mexicanos y paradójicamente sigue siendo uno de los estados con mayor rezago en cobertura eléctrica rural. La geografía da y la política quita. 46. La montaña que toca las nubes todo el año. El volcán Tacaná es el segundo volcán más alto de México con 4.092 metros. Está en la frontera exacta con Guatemala y geológicamente pertenece a la cadena volcánica centroamericana, no al cinturón volcánico transmexicano. Eso lo hace único en el país. Emite fumarolas constantemente y tiene registro de erupciones en 1878 y en 1949. Los pueblos en sus faldas, como Unión Juárez, tienen uno de los microclimas más húmedos de México. Los cafetos crecen bajo esa niebla permanente y producen un grano que los catadores describen como único en el mundo. 45. La laguna que cambia de color. Las lagunas de Montebello son un sistema de más de 59 lagunas interconectadas en la frontera con Guatemala. Algunas son verde esmeralda, otras azul profundo, otras turquesa y algunas casi negras. Todo en el mismo complejo, a metros de distancia. Cada laguna tiene una composición diferente de minerales disueltos, oxígeno y materia orgánica. La profundidad varía brutalmente. Algunas tienen menos de 2 metros, otras superan los 30. Esa combinación refracta la luz de manera distinta en cada cuerpo de agua. No es fotografía editada, es la geología jugando con el espectro visible. 44. La frontera más biodiversa del mundo. La frontera entre Chiapas y Guatemala es una de las zonas de mayor biodiversidad del planeta.
Los biólogos la llaman corredor biológico mesoamericano. Jaguares, tapires, quetzales y miles de especies más se mueven libremente sin importar las fronteras humanas. Este corredor existe porque el relieve impide la construcción masiva de infraestructura. Las barrancas profundas y la selva densa han protegido a estas especies mejor que cualquier decreto de conservación. El problema es que ese relieve protector se está venciendo ante el avance de la frontera agrícola. 43. El desierto escondido dentro de la selva. En la depresión central de Chiapas las condiciones son casi desérticas. La Sierra Madre bloquea la humedad del Pacífico y crea una sombra orográfica brutal. Mientras la vertiente costera recibe más de 3.000 milímetros de lluvia al año, el interior apenas supera los 800 milímetros anuales. El paisaje pasa de selva húmeda a vegetación xerófila en cuestión de kilómetros. Es como cruzar de Veracruz a Sonora sin salir del estado. Esta dualidad explica por qué una misma carretera chiapaneca puede atravesar 5 tipos de vegetación completamente diferentes. 42. El ámbar que atrapó la prehistoria. En los municipios de Simojovel, Huitiupán y Totolapa hay yacimientos de ámbar de entre 25 y 40 millones de años de antigüedad. Se formó a partir de la resina de árboles extintos de la familia Hymenaea que crecieron en lo que entonces era un mar poco profundo. Dentro han aparecido insectos completos, fragmentos de plantas, plumas de aves extintas y pequeños vertebrados. El ámbar chiapaneco tiene una composición química que refleja un ecosistema tropical específico, distinta al del Báltico o Myanmar. Cada pieza es una cápsula del tiempo de 40 millones de años que puedes cargar en el bolsillo. 41. La cascada más ancha de México. El agua azul es un sistema de cientos de cascadas escalonadas sobre piedra caliza en la cuenca del río Tulijá. El agua llega cargada de carbonato de calcio disuelto. Al caer, ese carbonato precipita y forma travertino, una roca que se acumula y crea nuevas cascadas con el tiempo. Las cataratas crecen y cambian de forma año con año. En temporada de lluvias, el agua se vuelve café por los sedimentos. En secas recupera ese turquesa imposible que le da el nombre. Es la geología trabajando en tiempo real, construyendo un paisaje que mañana será diferente al de hoy. 40. La ciudad maya bajo la selva. Palenque es una de las ciudades mayas más importantes jamás construidas, y una gran parte sigue enterrada. Se estima que solo el 10% del área urbana ha sido excavada. El resto permanece bajo la selva. La humedad y la vegetación densa protegieron las estructuras del saqueo masivo que sufrieron otros sitios, pero también dificultan la excavación. Cada metro que los arqueólogos avanzan encuentra historia comprimida bajo raíces de árboles centenarios que han convivido con la piedra durante 1000 años. 39. El lago que es un espejo de volcanes. El lago de Miramar, en la selva Lacandona, es el lago más grande en selva tropical de México. Tiene más de 15 kilómetros cuadrados y supera los 30 metros de profundidad. No hay carretera directa. Para llegar hay que caminar o navegar con permiso de las comunidades lacandones. Se formó por un sistema de fallas tectónicas que hundieron un bloque del terreno y lo llenaron de agua. El resultado es un lago de agua dulce absolutamente cristalina, rodeado de selva primaria, con un nivel de perturbación humana casi cero. 38. La frontera que el río dibujó. El río Usumacinta marca la frontera entre México y Guatemala en más de 150 kilómetros. Es el río más caudaloso de México. En temporada de lluvias puede alcanzar caudales de más de 4.000 metros cúbicos por segundo. Sus riberas albergan sitios mayas de primera magnitud, como Yaxchilán, solo accesible por lancha. Las ciudades mayas se construyeron en terrazas altas para no ser inundadas, pero lo suficientemente cerca para usar el río como vía de comercio. El Usumacinta no era solo agua, era la carretera de la civilización maya. 37. El volcán que borra fronteras. El Chichonal hizo erupción en 1982 en una de las erupciones más destructivas del siglo XX en México. Mató a más de 2.000 personas. Borró varios pueblos del mapa y lanzó ceniza y dióxido de azufre a más de 20 kilómetros de altura. Las temperaturas promedio del hemisferio norte bajaron casi 1 grado centígrado ese año. Un volcán en Chiapas enfrió al mundo. Hoy en su cráter existe una laguna de aguas ácidas de color verde intenso que alcanza hasta 60 grados centígrados. El Chichonal no murió, solo cambió de forma. 36. La ciudad colonial sobre un lago maya. San Cristóbal de las Casas está construida en el Valle de Jovel.
a más de 2100 metros sobre el nivel del mar. Pero ese valle era una laguna natural que los mayas tzotziles consideraban sagrada. Los españoles la drenaron para fundar la ciudad. El subsuelo sigue siendo sedimento lacustre, inestable y susceptible a amplificación sísmica. Cada temblor golpea a San Cristóbal con mayor intensidad de la esperada, por exactamente la misma razón que golpea a la Ciudad de México. Están paradas sobre el fantasma de un lago que nunca terminó de irse. Si llegaste hasta aquí y todavía no te suscribes, te estás perdiendo geografía que nadie más te cuenta. 35. Las grutas que el agua esculpió durante millones de años. Las grutas de Rancho Nuevo, cerca de San Cristóbal, son una red de cavernas formadas por karstificación. El agua de lluvia absorbe dióxido de carbono, se vuelve ácida y disuelve la caliza, creando primero grietas, luego canales, luego cavernas enormes. Las estalactitas y estalagmitas tienen miles a decenas de miles de años de antigüedad. Cada centímetro representa décadas de precipitación mineral. Caminar dentro de esas grutas es caminar por un reloj geológico donde el tiempo se mide en goteos. 34. La región con más lluvia de México. La vertiente norte de la Sierra Madre, entre Pichucalco y Palenque, registra algunas de las precipitaciones más altas del país, con más de 4,000 milímetros anuales documentados. La Ciudad de México recibe alrededor de 700. Los vientos del Golfo y del Caribe chocan contra la sierra, ascienden, se enfrían y precipitan de forma masiva. El resultado es vegetación tan densa que en algunos puntos el suelo del bosque no ve luz solar directa nunca. La humedad es tan alta que los musgos crecen sobre los musgos. 33. El cacao que nació aquí. Los mayas de Chiapas no solo consumían cacao, lo domesticaron. Estudios genéticos modernos indican que el Theobroma cacao fue domesticado en el Soconusco hace más de 3000 años. Suelos aluviales ricos, humedad constante, temperaturas entre 20 y 30 grados y sombra natural crean el ecosistema perfecto. El cacao chiapaneco es el ancestro genético de todos los chocolates del mundo. Cada tableta que existe en el planeta tiene sus raíces moleculares en los suelos del Soconusco. Chiapas no inventó el chocolate. Chiapas es el chocolate. 32. El río que corre hacia adentro. El río La Venta corre más de 50 kilómetros dentro de un cañón de paredes verticales con profundidad promedio de 300 metros. No hay carretera que lo acompañe. Para recorrerlo hace falta kayak, cuerdas y equipo especializado. Sus paredes exponen formaciones rocosas de más de 200 millones de años. Es un corte transversal de la historia geológica de Chiapas que el río fue cortando pacientemente durante decenas de millones de años. Prácticamente nadie lo conoce, y eso lo hace aún más impresionante. 31. El quetzal que necesita Chiapas para existir. El quetzal resplandeciente necesita bosque mesófilo de montaña para sobrevivir. Chiapas tiene algunas de las mejores extensiones de este ecosistema en México, entre 1500 y 2500 metros de altitud, donde las nubes se condensan constantemente. Los árboles están cubiertos de musgos, bromelias y orquídeas. El quetzal anida en troncos podridos de árboles centenarios. Sin esos árboles específicos, en esa altitud específica, con esa humedad específica, no puede reproducirse. La geografía de Chiapas no solo es hábitat del quetzal, es su condición de existencia. 30. El acuífero que nadie ve. Bajo los Alpes existe un sistema de acuíferos kársticos que abastece a cientos de comunidades. El agua cae sobre los montañas, se infiltra por fracturas de roca caliza y viaja kilómetros antes de reaparecer en manantiales. Los hidrogeólogos aún no tienen mapeado el 90% de sus rutas subterráneas. Hay manantiales en valles donde casi no llueve, porque el agua viajó bajo tierra desde montañas a 20 kilómetros de distancia. Las comunidades tzotziles y tzeltales conocen estos manantiales desde hace siglos. La ciencia moderna apenas está entendiendo lo que la geografía indígena ya sabía. 29. La costa que desaparece. El litoral chiapaneco tiene más de 260 kilómetros sobre el Pacífico, pero es una de las costas más dinámicas de México. La corriente del Pacífico y los sedimentos del Suchiate crean una barra costera que se mueve constantemente. Hay playas que en una década avanzan cientos de metros tierra adentro y otras que desaparecen. Los pescadores locales dicen que el mapa de hoy no sirve para el año que viene. La costa de Chiapas no es una línea fija. Es un proceso geológico activo dibujando y borrando tierra en tiempo real. 28.
La ciudad que mira desde las nubes, Sinacantán, en los altos, está a 2.160 metros sobre el nivel del mar. Sus comunidades tzotziles se ubican en las crestas de las montañas, no en los valles. Desde arriba se domina visualmente el territorio. Se accede a múltiples cuencas y se está protegido de las inundaciones del fondo del valle. No es tradición, es geografía estratégica codificada en el patrón de asentamiento de una cultura que lleva siglos leyendo el paisaje mejor que cualquier urbanista moderno. 27. El cráter que se convirtió en paraíso. La laguna Metzabok, en la selva lacandona, se formó en un hundimiento kárstico de dimensiones extraordinarias. Sus aguas son de un azul tan puro que parece irreal. Solo las comunidades lacandones tienen acceso permanente. La visibilidad horizontal bajo el agua supera los 20 metros en temporada seca. Formaciones en el fondo indican que el lago estuvo seco durante periodos de sequía hace miles de años. Los lacandones la consideran un lugar sagrado. La geología y la espiritualidad llegaron a la misma conclusión por caminos distintos. 26. El maíz más antiguo de Mesoamérica. En la cueva de Santa Marta, en la Sierra de Chiapas, se encontraron restos de maíz cultivado con más de 8.000 años de antigüedad. Son algunos de los registros arqueobotánicos más antiguos de maíz domesticado en México. Las laderas serranas tienen microclimas variados para cultivar a distintas altitudes, suelos volcánicos ricos y diversidad genética silvestre que proporcionó el material base para la domesticación. El maíz que hoy come todo México tiene parte de su historia enterrada en las cuevas de Chiapas. Aquí está el dato que la mayoría de canales no te van a contar. Si te vas ahora, te pierdes los 25 datos más impactantes. Suscríbete o te arrepientes. 25. La termita que construye ciudades. En las planicies del norte hay termiteros de nasutitermes que alcanzan más de 2 metros de altura. Estos termiteros mueven toneladas de suelo al año, airean la tierra, transportan minerales de capas profundas a la superficie y crean microhábitats para docenas de especies. En regiones donde la cobertura vegetal fue eliminada, son los últimos constructores de suelo activos. Son la diferencia entre tierra que puede recuperarse y tierra que se vuelve polvo. La planicie chiapaneca en muchos puntos depende más de estos insectos que de cualquier política de reforestación. 24. La bruma que hizo civilización. Los pueblos tzotziles y tzeltales desarrollaron su cultura en condiciones climáticas extremas. La temperatura en San Cristóbal baja de 0 grados en enero. Las lluvias duran más de 7 meses al año. Este clima modeló una cultura textil, agrícola y ceremonial adaptada al frío y la humedad. Los tejidos de lana son respuesta directa al clima. Las terrazas de cultivo responden a la topografía. La distribución de los mercados responde a los patrones de lluvia. En Chiapas, la geografía no es el escenario de la cultura, es su causa. 23. El río que alumbra. El río Lacanjá tiene en sus aguas una concentración extraordinaria de organismos bioluminiscentes. En ciertas noches de luna nueva, las perturbaciones del agua producen destellos azules y verdes que los lacandones llevan siglos describiendo. El fenómeno depende de dinoflagelados que reaccionan a la agitación mecánica. El bajo nivel de contaminación y la temperatura estable de la selva crean las condiciones perfectas. No es magia. Es biología que la geografía de aislamiento hizo posible al proteger estas aguas de la contaminación que destruyó fenómenos similares en otras partes del mundo. 22. La pirámide que el árbol devoró. En Toniná, cerca de Ocosingo, las raíces de ceibas y chicozapotes centenarios han crecido sobre los muros mayas con tal fuerza que los han deformado y fragmentado. Los arqueólogos tienen una relación ambivalente con estos árboles. Sus raíces destruyen los muros, pero también los mantienen en pie. Si cortan los árboles, los muros colapsan. Si los dejan, las raíces siguen trabajando. El bosque tropical y la piedra maya llevan siglos negociando quién se queda con el espacio. Por ahora, empatan. 21. El huracán que reescribió el mapa. En septiembre de 1998, los sistemas asociados al huracán Mitch generaron lluvias catastróficas en Chiapas. Comunidades fueron sepultadas por deslizamientos. Ríos cambiaron de curso. Puentes desaparecieron. Varios ríos depositaron tal cantidad de sedimento que su cauce cambió permanentemente. Lo que el mapa mostraba antes ya no existe. Los mapas son fotografías del pasado. La geografía real es un proceso dinámico que un solo evento puede reescribir en horas. 20. La caverna que los mayas usaban como portal. En las grutas del Chorreadero, en los municipios de Ocosocuautla y Cintalapa,
El río Ocuilapa corre parcialmente bajo tierra. Los mayas consideraban las cuevas entradas al Xibalbá. No era superstición, era observación geográfica. Las cuevas producen sonidos, temperaturas y fenómenos ópticos que la ciencia del karst explica perfectamente. Agua goteando en oscuridad absoluta, corrientes de aire frío, ecos que distorsionan el sonido. La geografía kárstica le dio a los mayas el escenario perfecto para construir una cosmología entera del mundo subterráneo. 19. El café que vale más que el oro. En las faldas del Tacaná y la Sierra Madre, los municipios de Tapachula, Motocintla y Huixtla producen café de altura entre los más valorados del mercado de especialidad. Altitud entre 1200 y 2000 metros, suelos volcánicos ricos en potasio y fósforo, temperaturas entre 16 y 22 grados. Chiapas es el primer productor de café en México por volumen. Hay productores vendiendo microlotes a $50 la libra. No es marketing, es geografía transformada en sabor. 18. El sistema de vientos que decide quién tiene agua. La distribución de lluvias en Chiapas depende casi completamente de la interacción entre los vientos alisios del Caribe, los vientos del Pacífico y el relieve montañoso. La vertiente del Pacífico recibe más agua en verano. La del Golfo recibe más en otoño por los ciclones. La depresión central queda relativamente seca en el medio. Esta distribución determina qué cultivos son posibles y dónde hay agua todo el año. Los calendarios agrícolas mayas no son tradición cultural. Son ingeniería meteorológica basada en observación geográfica acumulada durante generaciones. 17. El petróleo que se esconde en el norte. La cuenca del Villahermosa cruza el límite entre Tabasco y el norte de Chiapas, donde formaciones sedimentarias marinas del Mesozoico contienen hidrocarburos. Los pliegues y fallas de la Sierra de Chiapas crean trampas estructurales donde el petróleo y el gas se acumulan. La complejidad geológica y la sensibilidad ambiental de las zonas adyacentes a la selva lacandona han frenado una explotación masiva. Chiapas tiene petróleo, pero la geografía que lo contiene es demasiado valiosa en superficie como para sacrificarla por lo que hay debajo. 16. La mariposa que mide el estado de la selva. Las mariposas del género Morpho, de alas azules iridiscentes, habitan en la selva lacandona y los bosques húmedos de Chiapas. Solo viven donde hay selva primaria en buen estado, humedad constante y cadena alimenticia completa. Cuando los morfo desaparecen de una zona, los biólogos saben que el ecosistema está gravemente dañado antes de que ningún otro indicador lo señale. Son el sistema de alerta temprana más preciso que existe para evaluar la salud de la selva. Mientras Chiapas tenga morfo, sigue teniendo selva real. 15. La falla que mantiene vivo el paisaje. La falla de Motagua-Polochic corre a lo largo de la frontera sur de Chiapas. Es uno de los sistemas de fallas más activos de Centroamérica, donde colisionan la placa del Caribe y la placa norteamericana. Esta colisión sostiene los terremotos regionales y también la elevación continua de la Sierra Madre. Sin esta falla activa, las montañas no existirían. Sin las montañas no habría diversidad climática. Sin diversidad climática no habría la explosión de biodiversidad que hace a Chiapas uno de los estados ecológicamente más ricos del planeta. 14. El pueblo que vive entre dos mundos. Comitán de Domínguez está a casi 1600 metros en la transición entre los Altos y la Depresión Central. A 10 kilómetros al norte, el paisaje cae en barrancas hacia la cuenca del Usumacinta. A 10 kilómetros al sur empieza la planicie de Montebello. Esa posición de frontera geográfica la convirtió históricamente en nodo de intercambio entre culturas y ecosistemas distintos. El mercado de Comitán en la época colonial concentraba productos de tierras calientes y frías en un solo punto. La geografía eligió a Comitán para ser el nodo, y Comitán aceptó. 13. El jaguar que no tiene dónde ir. Chiapas es uno de los últimos refugios importantes del jaguar en México. La selva lacandona alberga una de las poblaciones mejor documentadas del país. Los jaguares necesitan territorios de entre 30 y 100 kilómetros cuadrados. Esos territorios están siendo cortados por carreteras, parcelas agrícolas y comunidades en expansión. Los datos de cámaras trampa muestran individuos moviéndose por los mismos corredores cada noche, tratando de conectar parches de selva cada vez más distantes. La geografía de Chiapas todavía puede salvar al jaguar, pero el tiempo se acaba. 12. El río que alimenta a Centroamérica y México. El Suchiate marca la frontera entre Chiapas y Guatemala.
Su cuenca alta en las faldas del Tacaná recibe precipitaciones que alimentan el acuífero costero del Soconusco y los sistemas agrícolas del sureste guatemalteco. El río baja cargado de sedimentos volcánicos y construye constantemente un delta fértil en su desembocadura al Pacífico. Los suelos de la planicie costera del Soconusco son resultado de esos depósitos aluviales acumulados durante milenios. La frontera más transitada del sur de México es el regalo geológico de un volcán que sigue trabajando. 11. La nube que nunca se va. El bosque de niebla de El Triunfo, en la Sierra Madre, está entre 1000 y 2500 metros, donde la humedad del Pacífico se convierte en nube permanente. Alberga el 40% de las especies de aves de México en menos del 1% de su territorio. El pavón de cacho, el quetzal, decenas de orquídeas endémicas. Todo convive en una penumbra húmeda donde los árboles tienen más musgo que corteza visible. El Triunfo es la definición exacta de hotspot de biodiversidad, un punto pequeño del mapa donde la vida alcanzó una densidad que desafía la comprensión. 10. El estuario que nutre al Pacífico. El sistema lagunar de Chantuto-Panzacola es uno de los estuarios más importantes de México. Aquí el agua dulce de los ríos serranos se mezcla con el Pacífico en una zona de transición que es criadero natural de cientos de especies. Los manglares son el equivalente marino de una guardería. Sin ellos, el Pacífico frente a Chiapas perdería gran parte de su productividad pesquera. Es donde termina la sierra y empieza el mar. Y en esa transición, la vida explota de formas que la ciencia todavía está catalogando. 9. La tormenta que construyó la selva. El clima de la selva lacandona no es una constante tranquila. Es un sistema de perturbaciones cíclicas. Cada cierto número de años, los huracanes del Caribe penetran tierra adentro. En lugar de destruir el ecosistema, lo renuevan. Los árboles viejos caen. Los ríos redistribuyen nutrientes y las especies pioneras colonizan los espacios abiertos hasta que los árboles climáticos las reemplazan. Es un ciclo de destrucción y regeneración que la selva necesita. Los disturbios naturales no son el enemigo de la biodiversidad, son parte de su mecanismo de mantenimiento. 8. La sal que viene de las montañas. En Ixtapa, cerca de Tuxtla Gutiérrez, hay manantiales salados explotados desde antes de la conquista. La sal no viene del mar, viene de formaciones del Jurásico, cuando esa región era un mar poco profundo que se evaporó hace más de 150 millones de años. Los depósitos quedaron enterrados y el agua subterránea los disuelve lentamente. Los mayas usaban esta sal como moneda de intercambio hasta el Petén guatemalteco. Hoy sigue produciéndose artesanalmente. Es tiempo geológico de 150 millones de años convertido en cristales blancos. 7. El lago que tiene tormentas eléctricas únicas. El lago de Malpaso, formado por la presa Nezahualcóyotl, genera sus propias células de convección. En las tardes de temporada de lluvias, las tormentas eléctricas sobre el lago son más intensas que las registradas en tierra firme a pocos kilómetros. Los pescadores no salen después de las 3 de la tarde entre junio y octubre. No es superstición, es meteorología local aprendida a fuerza de experiencia y de tragedia. 6. La obsidiana que conectó mundos. En el municipio de Altamirano y los Altos de Chiapas hay afloramientos de obsidiana que los mayas usaban para fabricar herramientas, armas y espejos rituales. Los análisis geoquímicos permiten identificar con precisión de qué yacimiento proviene cada pieza encontrada en toda Mesoamérica. Y los yacimientos de Chiapas aparecen en registros desde Teotihuacán hasta Honduras. La geoquímica de una roca volcánica chiapaneca es el mapa de las redes comerciales que conectaron civilizaciones hace 2000 años. 5. La reserva que protege el agua de millones. La reserva de la biosfera. La sepultura, en la Sierra Madre, es fundamental no por sus especies emblemáticas, sino por su función hídrica. Sus bosques alimentan los acuíferos que abastecen a Tuxtla Gutiérrez, Tonalá y decenas de municipios costeros. Más de 1 millón de personas dependen del agua que esta reserva capta y filtra. La frontera agrícola avanza cada año. Cada hectárea de bosque que se convierte en potrero es agua que deja de captarse. Es una ciudad que en el futuro tendrá menos de lo que necesita. 4. El volcán que durmió y se acordó. El Tacaná estuvo en relativa calma por décadas. Pero en 2012, el Sistema Nacional de Protección Civil emitió alertas por actividad fumarólica en su cráter. Los monitoreos detectaron tremor volcánico y deformación del suelo. La alerta duró meses, el volcán no erupcionó, pero demostró que sigue activo. Los cultivos de café en sus faldas se benefician,
paradójicamente, del suelo enriquecido por cenizas de erupciones pasadas. El mismo volcán que puede destruirlos creó el suelo que los alimenta. Es la paradoja geológica más antigua del mundo, todavía vigente. 3. La cueva que guarda un río en el cielo. En la Trinitaria, un río subterráneo corre por una cámara de más de 80 metros de altura. Las estalactitas cuelgan tan alto que la niebla del río se condensa sobre ellas y cae en goteo constante. Es literalmente lluvia dentro de una cueva. Los espeleólogos calculan que el sistema puede extenderse varios kilómetros inexplorados. Lo que se ha recorrido ya muestra formaciones de calcita y aragonita que los geólogos describen como fuera de lo común incluso para sistemas kársticos tropicales. 2. La milpa que salvó civilizaciones. En los Altos, la milpa, el sistema de cultivo asociado de maíz, frijol y calabaza, es ingeniería ecológica adaptada al relieve. El maíz da soporte, el frijol fija nitrógeno, la calabaza retiene humedad. En conjunto, reducen la erosión en laderas con pendientes de hasta 40%. Sin la milpa, esas laderas perderían su suelo fértil en pocas décadas. La geografía de Chiapas, con su relieve accidentado y lluvias torrenciales, habría sido inhabitable a gran escala sin este sistema. La milpa no es folclore, es la solución geográfica que permitió que Chiapas sostuviera civilizaciones. 1. El nombre que viene del agua. Chiapas deriva del náhuatl Chiapan, lugar junto al río de la Chía. El río Grijalva en su curso por la depresión central era conocido como el río Chiapan. La chía, esa semilla que hoy se vende como superalimento en todo el mundo, crecía silvestre en sus riberas. Los nahuas nombraron el lugar por la planta más abundante que encontraron junto al agua. El nombre de un estado entero viene de una semilla y de un río. La geografía fluvial y la biodiversidad vegetal de Chiapas quedaron codificadas para siempre en su nombre. Cada vez que pronuncias Chiapas, estás nombrando un río y una planta que juntos definieron una civilización. Y eso fue todo. 50 datos que ninguna clase de geografía, ningún libro de texto y ningún canal común te iba a dar sobre Chiapas. Si llegaste hasta el final, ya sabes más del sur profundo de México que la mayoría de mexicanos. Cuéntanos en los comentarios cuál dato te dejó sin palabras. Queremos saber si el ámbar de 40 millones de años, el cañón del sumidero con su propio microclima o el origen del nombre te golpearon más fuerte. Y si conoces Chiapas o tienes familia allá, comparte este video. Que la gente sepa la verdad de su territorio. Antes de irte, dale like y suscríbete para que sigamos recorriendo juntos cada estado de este México increíble. Nos vemos en el siguiente.